Buenas tardes a todos. Creo que me habían quitado el silencio ya hace un ratito y no me di cuenta. Buenos días para todos los de América. Entonces, hoy nos reunimos para hablar del daño que hoy cada uno ha sufrido durante todos estos meses, para aprender a transformarlo en recurso, es decir, en amor. Como veis, ese vídeo de 1 hora gratuito no tiene posibilidad de intercambio conmigo. Si tenéis una pregunta al final, la podéis hacer en el foro de Insconsfa y responderé. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que la vida nos pide, nos exige en cada momento estar en el momento presente. La vida evoluciona continuamente, con lo cual el momento presente también cambia. Y algo difícil para nosotros los humanos, para nuestros caracteres, nuestras instituciones, para todo lo que hacemos es ir cambiando continuamente, como lo hace la vida misma. Entonces, cambiamos de vez en cuando y nos instalamos en lo nuevo que hemos resuelto, hecho, comprobado. Y nos instalamos y dejamos pasar que la vida se va transformando y que poco a poco nos alejamos cada vez más del presente y no lo vemos. Entonces la vida nos manda mensajes cada vez más fuertes para decirnos: cambia ya, ábrete al presente, estás en el pasado, estás en la repetición. Y esas señales son las crisis en general, las enfermedades, los fracasos, los accidentes, el daño que alguien nos puede hacer. Es una llamada de atención para decir: estás atrapada en el pasado. La vida te pide que sueltes todo esto y que te pongas de nuevo en el presente. Y entonces la crisis, el sufrimiento, el daño desaparecerá y te abrirás a algo nuevo. Y con lo que sabemos a nivel cuántico, la vida es energía. La vida no es algo continuo. La vida es una sucesión de momentos de energía. Así. Perdona, voy a quitar ese ruido si puedo. Los momentos de energía se crean cada vez que dos fases opuestas se equilibran, o que dos, como dicen, semicuantos iguales se compensen. Quiere decir, cada vez que lo que nosotros llamamos una fase positiva se equilibra con una fase negativa, entonces en ese momento se crea un quantum de energía en nuestras vidas. Y lo vemos, lo vivimos como un salto evolutivo, un salto cuántico. Transformación, apertura a lo que vimos en el último vídeo, a una nueva onda de posibilidad, apertura a algo nuevo, siempre mejor para nosotros, más comprensión, más amor, más vida. Vale. Entonces, esto es el fruto de haber vivido dos opuestos equivalentes en duración, en energía, que tomados por separados no tienen fuerza. La fase positiva en sí no tiene fuerza. La fase negativa en sí no tiene fuerza. Solamente cuando acepto vivir lo negativo, me rindo después de haberlo vivido, lo acepto, algo en mí se une, se transforma
y entro en energía, y entro en un salto cuántico. Entonces, cuanto mayor sea mi rendición a lo negativo, a lo duro que esté viviendo, a lo difícil, mayor va a ser el salto cuántico que voy a dar. Voy a necesitar vivir esa fase negativa. Sí, tiene su curva, pero si la vivo ya desde la comprensión de que es el umbral de algo nuevo, el umbral de un salto en mi vida, ya me beneficio de una energía nueva, de una comprensión nueva. Y la fase negativa realmente se hace diferente, llevadera, hasta llegar a esa transformación. Y otra cosa que sabemos con la cuántica, todo lo que vive uno se memoriza en grandes campos de resonancia. Y cuando, como aquí, no sé, varios centenares viven lo mismo, eso crea campos de una gran fuerza que van a atraer a otras personas, a una gran cantidad de otras personas que en algo estaban vibrando o con la fase negativa, o con la fase positiva, o con ese deseo de superación, y se van a transformar, simplemente porque cada uno de ustedes, de nosotros, va a vivir ese proceso. El proceso de uno provoca el mismo proceso en muchísimos. La solución buena para uno siempre es buena para todos. ¿Vale? Eso lo decía Ben Hellinger, mucho antes de la física cuántica. Entonces, en esos meses hemos vivido daños, sufrimientos, que hemos ido, digamos, tragando. Muchos de esos sufrimientos, de las pérdidas que hemos tenido en el trabajo, en la libertad de movimiento, lo hemos transformado y hemos conseguido seguir adelante con algo nuevo. Sin embargo, mire, cuando vivimos un sufrimiento, un daño que nos haga alguien o la vida misma, como ahora, cuando es así repentino, inmediatamente despierta en nosotros las fuerzas de liberación, de sanación, de reacción. Y podemos en el presente ponernos frente a lo que nos ha hecho daño, verlo, elaborarlo y aceptarlo y ver su necesidad, y entramos en un proceso de cambio. Pero cuando se trata, como hemos vivido, el mundo entero, de un daño continuo, una privación continua, un miedo continuo, una inseguridad continua, no utilizamos esa fuerza. Esa fuerza, digamos, que se atenúa a la espera del término del fenómeno para poder reaccionar entonces. Pero lo que hacemos es reprimir, cerrar los ojos y vivir todas las emociones secundarias que van a surgir consecuencia de ese daño que no somos capaces de elaborar, que para sobrevivir con un mínimo de paz interior estamos como suprimiendo de nuestra vida. La conciencia del daño lo alejamos. Entonces lo que hacemos es acumular en nosotros toda una energía negativa, esa emoción bloqueada del daño, del dolor, del miedo,
como es continuo, no podemos empezar a tomar medidas. Necesitamos esperar. Y en vez de esperar, lo reprimimos, creando en nosotros una bolsa de resentimiento, una actitud victimista, quejas, agresividad, enfado. Y ustedes se pueden dar cuenta que aunque muchos ya han encontrado una nueva solución gracias a todos los medios tecnológicos, se sienten más sensibles que antes. Sienten unos o bien que se quejan mucho más que antes, otros que se enfadan a la mínima, otros que se sienten víctimas, angustiados, resentidos. ¿Vale? Y eso es la prueba de que en el fondo hay algo importante que no se ha visto, que no podemos terminar de ver y que está chupando toda nuestra energía y está sin asumir y sin resolver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar un nombre al daño más profundo que nos ha afectado y del que en general habremos pasado así como de lado, diciendo, bueno, pues eso forma parte, eso no es, eso hay que esperar. Bien. ¿Qué tipo de daños han podido ser? Ese daño del que ni vislumbramos la causa o los causantes. Y eso nos hace difícil elaborarlo. Por ejemplo, el miedo. La inseguridad general. Hemos perdido todas las seguridades de hace 5 meses. La pérdida de nuestras creencias, de nuestro futuro. Pérdidas económicas, pérdida del trabajo. Otro daño muy grande que para algunos ha sido muy doloroso. Las restricciones de la libertad. La pérdida de la libertad. La inactividad. Se habrán sentido algunos víctimas de abuso de poder, de políticos desbordados, de decisiones difíciles de comprender y aceptar. Y se sienten víctimas de abuso, aunque no puedan definir de dónde viene, porque ven que es una situación mundial. Sí, estaba pensando, una solución, una proyección fácil, pero que no sirve, es la teoría de la conspiración. No, es mucho más profundo lo que nos afecta, ¿vale? Y lo vamos a ver. Otros daños que hemos podido sufrir es daño relativo a la salud, pérdida de salud, enfrentamiento con la enfermedad, miedo a la enfermedad, la muerte, la pérdida de un ser querido, no haber podido atender con amor a un ser querido, la soledad. Entonces, lo primero es que cada uno vea cuál es el daño que más le ha afectado y que más se ha guardado. ¿Qué es lo que más le ha resonado de todo lo que he dicho? Y quizá haya más cosas. Poder poner un nombre sobre el daño o sobre la reacción
que está surgiendo últimamente de un modo irracional, excesiva, que es la señal de un daño, de un trauma no integrado. Pueden entonces ahora, como primer ejercicio, para ir liberando el sufrimiento de esos meses y transformándolo, van a poner un nombre o al daño que más les afecta o a la reacción que últimamente más tienen. Esa reacción que sienten que es negativa, que muestra algo acumulado del que no tienen conciencia de qué se trata exactamente. Pérdida de seguridad, pérdida de rutina, miedo, libertad, enfado, depresión, ¿verdad? Todo eso son consecuencias de. Muy bien. Han puesto nombre, ¿verdad? Sí. Entonces ahora van a hacer un ejercicio en que se van a poner de pie. Y ustedes se van a representar a sí mismos frente a ese dolor producido por aquel daño que la vida le está haciendo de un modo continuado desde el mes de marzo, más o menos. Ustedes frente a su enfado, su depresión, sus quejas, su resentimiento, lo que están viviendo de un modo excesivo, hipersensible. Ustedes frente a ese dolor o a la manifestación de ese dolor. Se ponen primero en ustedes y ahora en el dolor, en la reacción al daño. Y de nuevo se ponen en ustedes mirando al daño. Entonces en estos ejercicios se trata más de dejar el cuerpo libre que de hacer algo voluntariamente. Dejen sus cuerpos moverse muy lentamente sin saber por qué ni para qué. Y entonces esto va a producir un cambio muy profundo en su misma energía y en su vida. Más que si deciden abrazar, por ejemplo, o honrar, ¿no? Sin decidir. Dejar que se produzca un movimiento nuevo. Porque ahora miran con amor a ese dolor. Y al final pueden ir de nuevo al dolor. Ver qué información le da el dolor.
les da el dolor. ¿En qué se transforma? Cuando es mirado por ustedes, cuando es tomado por ustedes, tomado con amor por ustedes, el dolor se transforma. Entonces, mirar, ahí he hecho la experiencia de que lo negativo no existe en sí. La energía no es ni negativa ni positiva, la energía es. Y se pone al servicio de nuestra vida. Con lo cual, si yo no veo algo, si yo rechazo algo, transformo ese algo en negativo. Le obligo a reaccionar de un modo a que empiece a verlo. Y necesariamente va a ser haciéndome daño. Si no, no lo voy a mirar, no me voy a dar cuenta que existe. Y cuando vuelvo a mirar con amor o con interés, o incluyendo lo que había rechazado antes, la energía de eso se vuelve energía positiva, energía de amor. Quiere decir que la energía reacciona a nosotros. La energía es neutra. Pero si rechazamos estar en el presente, provocamos flujos de energía negativas que nos van a empujar hacia el presente de nuevo. Mientras rechazamos todo eso o lo que sea, creamos más energía negativa. A partir del momento en que nos rendimos a esa energía, sin llamarle ni negativa ni nada, a la enfermedad, al daño, al accidente, nos rendimos sabiendo que tiene un papel de despertarnos. A partir de ese momento lo veo con amor. Poco a poco lo voy a ver con gratitud. Y se transforma en energía positiva. Es todo en función de cómo yo trato lo que me rodea. O a mí. Si miro con amor, con inclusión, creo más energía positiva. Y si hago lo contrario, yo creo la energía negativa. No existe la energía negativa en sí. Yo la transformo en negativa. O sea, transformo la energía en negativa. Yo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Porque, mirad, porque no todo el mundo ha reaccionado de la misma manera, habiendo vivido pues casi el mundo entero, el mismo confinamiento, los mismos miedos, la misma enfermedad. El daño sufrido por la situación se va a cristalizar de manera diferente en función de nuestros pasados, en función de lo que no hayamos resuelto nosotros. O bien de antiguos conflictos no asumidos, o bien a veces de intrincaciones que vivimos, cosas de otros, de ancestros que no son nuestras y nos impiden atender la vida presente nuestra.
Pero aquí tengo más la sensación de que se trata de que las cosas que a cada uno le ha hecho un eco muy grande, sin darse cuenta inconscientemente, han resonado con un conflicto anterior en sus vidas que no fue resuelto, asumido. Entonces, eso es un regalo. Es el regalo que nos dice, mira, por fin, eso que tu malestar de hoy está amplificando, te está diciendo que hay algo de atrás. Míralo, libéralo. Y así vas a poder vivir la situación de hoy en total armonía. Se va a transformar en una situación de recurso y no de limitación. ¿De acuerdo? Entonces, para ese ejercicio, ustedes van a coger la reacción que más les supera, que más les desborda, de enfado, de angustia, de miedo, de depresión, inseguridad, cada uno. Y en el suelo van a coger la línea mayor que puedan encontrar, quizá una diagonal, donde en un extremo van a poner el futuro, con el salto cuántico. Ponen un papelito, salto cuántico. En esa línea, como a las 2/3 partes, ponen un papel que ponga presente. Y antes de llegar al final de esa línea, la línea de la vida, ¿verdad? Ponen su concepción, pero dejan un espacio para ir antes de la concepción, que a veces hay que remontarse a la vida de los padres, de los abuelos, ¿de acuerdo? Bien. Disponen todo esto en el suelo. Muy bien. Y ahora eligen ese sufrimiento reiterativo de esos meses que les desborda de vez en cuando. Les voy a guiar. Voy a intentar hacerlo lo más lentamente posible. Entonces, ustedes lo hacen ahora para uno de esos malestares reiterativos que tienen. Es posible que tengan que volver a hacerlo después en su casa solos con otro. Puede que tengan depresión y enfado. Vale, bien. Entonces, ahora eligen el más fuerte y sienten en su cuerpo dónde lo localizan. Eso es fundamental. En su cuerpo, ¿dónde está ese malestar? Muy bien. Entonces ahora se ponen de pie encima del presente, porque es hoy. Hoy ustedes sienten eso. En el presente mirando el futuro y averiguan. Sienten en su cuerpo la presencia de este sufrimiento, de ese enfado, de ese malestar que no pueden superar. Reiterativo. Y van a ir andando muy despacio hacia atrás. Muy despacio. Cada paso hacia la concepción va a ser un ir atrás varios años en sus vidas. Y van a ir viviendo las emociones de todos esos años. Entonces, dan un paso, mueven un pie hacia atrás, muy lentamente.
para poder sentir las transformaciones en su cuerpo. La sensación puede cambiar de lugar, puede aumentar, disminuir. Ustedes observan. Luego mueven el otro pie hacia atrás. Y de nuevo sienten. Observan microcambios, cambios sutiles, que hablan de su vida emocional a lo largo de los años pasados. Y siguen un paso más. Otro paso más, observando. Puede que el dolor aumente o disminuya. Ustedes en ese momento observan en qué parte de su vida se encuentran. Enseguida, su inconsciente le va a recordar, ah, sí, fue cuando pasó tal cosa. Y siguen hasta que estén totalmente en paz en su cuerpo o hasta que su cuerpo no se pueda mover más hacia atrás. Que será cuando hayan encontrado el momento anterior al primer conflicto que les desbordó. Muy lentamente. Pueden ver cómo la emoción bloqueada se pudo transformar en otra cosa. Cómo van tomando conciencia de diferentes momentos de su vida, de sufrimientos, de bloqueos, de emociones retenidas. Hasta que se encuentren de nuevo el cuerpo perfectamente relajado, erguido sin tensión, incluso con sonrisa. Mirando el suelo, pueden localizar en qué época de su vida están. Algunos han tenido que retroceder a antes de su nacimiento. Ven, sienten que ha podido pasar, pero eso es secundario. Solamente sienten la fuerza ahora que tienen frente a la vida. Ese bienestar frente a la vida. Y sienten que lo que hay delante les está ofrecido, pueden con ello. Y ustedes se lo dicen a sí mismos, a su propio ADN. Ahora puedo. Ahora tengo los recursos para pasar esa prueba en total armonía. Repiten esa frase. Ahora puedo. Ahora tengo todos los recursos para pasar esa prueba en total armonía. Y va a llegar un momento en que van a sentir que están empujados. La vida les empuja. Muy lentamente. Vuelven a atravesar el momento de prueba.
respirando, sintiendo su cuerpo. Avanza. Si de nuevo hay un bloqueo, una nueva sensación de dolor, de malestar en el cuerpo, se paran y afirman, ahora puedo. Tengo todos los recursos para pasar esta prueba en total armonía. Y poco a poco llegan a su presente, sin prisa, con bienestar, en todo momento con bienestar. Hasta llegar al presente. Ustedes se observan en ese momento. Observan la diferencia con el momento del empiece. Y ahora van a, en vez de ir sobre la línea, van a desviarse para ir al principio sin pasar por la línea hacia atrás, ¿vale? Y se colocan un poco antes del empiece, de donde era el origen del dolor. Se colocan allí. Miran hacia adelante, hacia el futuro, y se dejan empujar por toda su fuerza. A ver, no la de ustedes, una fuerza les va a empujar. Esperen hasta que algo les empuje y van a empezar a andar de un modo armonioso a lo largo de toda su vida. Van a llegar al presente y van a ir más allá. Y van a sentir que algo les empuja hasta pasar, hasta el llegar al salto cuántico. Y más allá si hay espacio. Sentir la transformación corporal. Sentir las transformaciones de vuestras creencias. ¿Cómo se siente usted ahora ante la vida? Ante lo que está ocurriendo. Ante sí mismo. Muy bien. Lo vuelven a hacer. Van al principio de nuevo, haciendo una desviación, ¿verdad? Se ponen al principio. De nuevo esperan a recibir toda esa fuerza que viene de atrás. Toda la energía de su sistema familiar lo está empujando hacia su vida. Y se deja empujar por la energía. Y verá que ahora va a ir más rápido, más deprisa sobre su vida, andando rápido, rápido. Pasa por todo, pasa por el presente y llega al salto cuántico de nuevo. Y va al máximo. Y se observa de nuevo. Observa lo que siente y lo que piensa, lo que cree. ¿Qué piensa ahora de su vida? ¿Qué piensa ahora de la situación general? ¿Qué piensa? ¿Qué le viene? Muy bien. Y lo hacemos una última vez. Esas son las lecciones de la PNL. 3 veces. La reparación de un daño 3 veces. Para que transforme todas nuestras células en ese nuevo recurso. En ese nuevo salto cuántico. Entonces van al principio del todo.
esperan a que una gran fuerza se apodere de ustedes. Una fuerza mucho más allá de uno mismo. Y se dejan llevar, empujar, quizá corriendo, hasta llegar al futuro lo más lejos posible, pasando por encima ya del salto cuántico. Y observan cómo se transforman. A cada recorrido, más transformaciones. Sus creencias se liberan del todo. Su visión se expande. Su creatividad se abre. Notar y luego lo escriben. ¿Qué siente de sí mismo? ¿Qué siente de la vida? ¿Qué siente de la situación actual? Muy bien. Pueden escribir. Si quieren, les recuerdo el esquema, porque es bueno hacer eso con cada reacción nuestra inoportuna, que nos desborda, que no tiene sentido con el nivel de desarrollo que tenemos y que nos sorprende. Es solamente una señal de que algo del pasado se atascó y nos impidió vivir con recursos esta situación actual de la pandemia. Entonces, primero es localizar salto cuántico, presente, concepción. ¿Vale? Luego se ponen en el presente sintiendo bien en el cuerpo la emoción que quieren liberar. Después van hacia atrás, muy lentamente, observando todo. Y se detienen en el momento en que ya todo el malestar ha desaparecido. Quiere decir, cuando están ya frente a lo que provocó aquel conflicto que no supieron integrar, elaborar en aquel momento. Y frente a ese momento dicen, ahora puedo. Tengo todos los recursos que necesito para pasar esta prueba en total armonía. Entonces van observando, o sea, van pasando, ¿vale? Notando que todo se mejora. Y cuando llegan al presente observan qué sienten, qué piensan, cómo se encuentran. Y la sanación está hecha, pero lo que vamos a hacer es volver a pasar por ese esquema 3 veces para que la sanación se imprima muy profundamente. Entonces pasan 3 veces. Y cada vez ya verán que van con fuerza a pasar por el salto cuántico y más allá del salto cuántico. Y que ya van a vislumbrar de qué va a estar hecho este salto cuántico, en el que ya han empezado a dar un gran paso ahora. Ya pueden quizá hasta vibrar en ese salto cuántico. Y en las 3 veces verán que van a recibir una información diferente, mayor, más expandida, de mayor conciencia. ¿Vale? Este es un ejercicio muy poderoso
que nos permite dar un sentido a todo el sufrimiento que podamos tener y transformarlo. Es realmente la palanca, el umbral o lo que fue necesario para permitir acercarnos a un nuevo salto cuántico. Sin ese daño no habría el salto cuántico siguiente, no lo habría. Entonces, sentimos que necesitamos agradecer el sufrimiento, el dolor, el daño. Es gracias a ese sufrimiento que nuestras vidas se transforman hacia mejor. Hay dos grandes momentos en que nuestras vidas se transforman, se sanan. Uno, cuando estamos enamorados. Mientras uno vive esa potencia del amor que transforma todo su ser, vive transformaciones muy profundas en todos los aspectos de su vida, en todos. Y transformaciones de las creencias, de las más radicales. Es un crecimiento, una apertura de conciencia que se nos es regalado cuando vivimos la experiencia del amor. Vale. Y la otra, el otro momento en que nuestras vidas se transforman es, digamos, todo lo contrario. Los momentos en que sufrimos mucho, en que alguien nos ha hecho daño o algo. A recordar esos momentos y podéis observar que, bueno, mientras el daño no se ve nada, se sufre, se pasa mal, se critica, todo, pero después ese daño nos permitió dar un salto que sin él no habríamos hecho. Ese daño fue totalmente necesario. Ese daño estaba, sin saberlo, la otra persona, totalmente al servicio de la transformación de nuestra vida. Y si mi vida se transforma, quiere decir que miles de otras vidas se transforman por resonancia conmigo. Quiere decir que ese daño que me hicieron estaba al servicio de la vida, sin saberlo. Y lo agradezco. Eso tiene un corolario, no sé si lo comenté en las charlas anteriores. Si alguien me hizo daño y eso me hizo crecer, la fuerza del amor, del dar y recibir, va a hacer que yo ofrezca a otro la posibilidad de crecer. Quiere decir que yo voy a hacer daño a otra persona para que tenga la oportunidad de crecer con ese daño que le voy a hacer. Sabemos que todo tiene dos niveles. El nivel del destino colectivo y el nivel del destino individual. El nivel más profundo siempre dirige el nivel menos profundo, el nivel del destino individual, lo que se ve, de lo que tenemos conciencia. Lo oculto, lo profundo, dirige lo más superficial. Quiere decir que el destino colectivo dirige mi vida individual. Quiere decir que si para el destino colectivo mi compañero, mi vecino, mi amiga, mi hijo necesita dar un salto gracias a un daño, a un dolor, algo por el que yo voy a ser utilizada, diciendo algo hiriente, haciendo o no haciendo algo. A nivel de destino individual, voy a tener que asumir el daño que he hecho a esa persona. Sí, asumirlo, asumir las consecuencias y decidir repararlo.
sin culpa. Si hay culpa, no reparo nada. ¿Y por qué no hay culpa? Cuando tomo conciencia de que ese nivel individual está dirigido por el nivel colectivo, por lo profundo, que necesitaba que esa persona pasara por esto, por esta fase para descubrir algo que yo desconozco, que no está para mí, para que esa persona llegue a un nuevo salto cuántico en su vida. Por lo tanto, que el daño que yo hice a esa persona era necesario. Que el daño que yo hice estaba al servicio de la vida de esa persona. Y allí me rindo, que estoy al servicio y soy tomada, como todos somos tomados por el destino colectivo. A la vez que a nivel individual asumo las consecuencias de lo que he hecho. Si no lo asumo a nivel individual, uno de mis hijos, mis descendientes, lo van a asumir por mí, van a pagar por mí el daño que he hecho sin asumirlo. Esas son las grandes leyes de la vida. Leyes sistémicas, leyes de amor. Muy bien. Entonces, ahora, como último ejercicio, hay que hacer también despedirnos al final de este ejercicio. Vamos a recorrer nuestra vida y ver los daños que hemos recibido. Y en otro momento, no sé si tendremos tiempo, pero si no tenemos tiempo, ustedes hacen el mismo ejercicio, pero al revés, el daño que yo he hecho con otros, con esa otra perspectiva. Ahora lo asumo, lo veo. Decido repararlo y me sitúo a nivel más profundo del destino colectivo y me rindo. Sé que tenía que hacer ese daño. Sé que fue necesario. Sé que estaba al servicio de la vida. ¿Sienten la liberación? Entonces ahora lo vamos a hacer. Esto lo harán tranquilamente más tarde, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacemos es el ejercicio de quizá cerrando los ojos, como quiera cada uno, ver los distintos daños que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida. Ahora lo podemos mirar como que fueron necesarios. A cada uno le decimos, fue necesario. A cada uno le decimos, estaba al servicio de la vida. Y la persona que hizo ese daño estaba tomada por el destino colectivo. Entonces a esa persona le digo, dejo contigo la responsabilidad y las consecuencias. Todo fue necesario. Todo estaba al servicio de la vida. Y veo, observo lo que me trajo ese daño, muchos años más tarde. Esa comprensión, esa apertura, esa expansión, esa prosperidad, esa capacidad de ayuda, de comprensión. Y observo otro daño que sufrí. También puedo decirlo ahora. Fue muy duro, muy duro. Y fue necesario. Aunque no entienda, sé que estaba al servicio de la vida.
Dejo con ustedes todas las responsabilidades. Y yo agradezco ese camino de crecimiento, de apertura, de expansión que ustedes me propiciaron. Y ahora de nuevo, otra situación de mucho daño. Fue terrible. Fue muy injusto, fue muy duro. Miro más allá de la situación y digo, todo fue necesario. Todo estaba al servicio de la vida. Dejo con ustedes las responsabilidades. Y yo ahora recorro el camino que ese daño me ha permitido vivir. Y todo lo que me dio como regalos. Y ahora tomo conciencia de los regalos. Y sigo. Todo fue necesario. Todo estaba al servicio de la vida. Y agradecemos a esas personas las bendiciones que recibimos después. Agradecemos al daño. Agradecemos la fase negativa que abre un nuevo salto cuántico, un nuevo salto evolutivo. El salto evolutivo quiere decir expansión de conciencia, expansión del amor y de la comprensión. Muy bien. Les animo, ahora no tenemos tiempo, a hacer lo mismo con el daño que ustedes hicieron. Es muy liberador. Quizás sea lo más liberador de todo. Lo más liberador de todo. Lo más sanador. La primera etapa es reconocer el daño. Veo que te hice daño. Ahora me doy cuenta. Asumo las consecuencias. Y reparo, decido reparar. Y ahora luego me pongo en manos de algo más grande, del destino colectivo. Aceptando, diciendo sí. Todo fue necesario. Así fue.
estaba al servicio de la vida. Me rindo. Me despido. Que disfruten de su vida. Que vivan un nuevo salto cuántico. Es lo que nos está ofreciendo la pandemia. Nuevos saltos cuánticos. Continuos. Adelante.